Ama y haz lo que quieras. San Agustín. Mirando el cielo, algo se invertía. La inmensidad siempre provoca sensaciones extremas, o angustia o serenidad. Sobre todo porque carece de puntos de referencia. Una nube que pasa, otra más cargada a lo lejos, pero sin humanos, ni artefactos, ni construcciones, solo naturaleza. El cielo, que también es naturaleza, en principio desnudo, lo más parecido a lo originario. A todos nos pasó preguntarnos por nuestros antiguos antepasados mirando el cielo boca arriba, observando también su cielo propio, recostados exactamente así, igual que nosotros. ¿Era el mismo cielo? ¿Qué nos asombra de esa equivalencia? El mismo cielo, la misma mirada, pero de este lado, aquí abajo, nada exactamente igual. Exactamente. Esa búsqueda por lo que perdura en un mundo donde todo se transforma. Basta bajar la mirada y seguro que hace miles de años alguien podría estar tirado en estas mismas coordenadas terrestres mirando para arriba, pero seguro que no se iba a encontrar con la estación de tren Chacarita, o con el cementerio, o con esos chicos pidiendo limosnas a los automóviles que se detienen en el semáforo. Y lo peor del caso, nadie se hubiera imaginado en esa época que la cosa iba a disparar por acá, o sea, que de esa nada, o protonada que probablemente hubiera sido un campo, un pastizal, algún animal de esta parte del planeta mirando al cielo, iba a ir estructurando una sociedad, una cultura, un dispositivo que produce no solo colectivos, veredas, carteles, cables, pizzerías, mostradores, vidrieras, alarmas, marcos de ventana, tornillos de diferentes tamaños, colores, materiales, sino, sobre todo, seres humanos dispuestos a operarlos, o sea, no solo producción de entidades, sino de la entidad que opera esas entidades para que la entidad sea una entidad y para que la entidad que opera también sea una entidad. El problema es que a los muertos, los transportes o la pobreza atraviesan los tiempos y habilitan la pregunta para encontrar ese punto abierto, donde lo perenne se entrama con lo contingente. O sea, el dispositivo o viene fallado o incluye la fisura en la cual la entidad operante se pregunta y se asombra. Pero entre lo arcaico y lo contemporáneo, entre una llamada al celular de Pedro de costado otra vez el nombre de Julia. ¿Quién es?, le pregunto entrometido. Pedro se avergüenza. Es la secretaria de la oficina, me contesta. ¿Y por qué no la atendés? Lo evidencio sabiendo que lo estoy incomodando. Pedro no reacciona. La llamada se pierde. Ya no es horario de trabajo, me miente. Mirá que alguna heladera se puede poner celosa, le digo con una voz de programa de televisión de los años 80 y escindiéndome entre el que habla y el que sigue sin comprender por qué muchas veces cuajamos en las estructuras previas. Pero en este caso masivamente estructurantes, o sea, estructuras propias de una industria cultural que se sabe que va en busca de los prototipos simples, rápidos, binarios, sin matices, y uno que cae ahí adentro, y por un rato se siente cómodo, asegurado, sonriente. Pero qué comentario pelotudo, por el amor de Dios, una heladera celosa. Y ante alguien que se había abierto hacía unos minutos desde un lugar extraño, desde un lenguaje que dejaba fluir algo que justamente no cuajaba en esos programas de televisión.
Tranquilo, me dijo tocándome el hombro. Las heladeras no son celosas. ¿Qué es el amor? La filosofía se vuelve contra sí misma. El amor a la sabiduría debe preguntarse necesariamente por el amor, ya que es amor. Pero en ese acto se está preguntando por su misma vocación de pregunta. Querer saber, pero antes que nada, querer. Querer saber por qué el querer, o sea, querer saber por qué queremos. Pero al saber por qué queremos, ese saber ya está condicionado por el querer que lo impulsó. Y el querer conforma la búsqueda, la moldea. Es como el sujeto que quiere conocerse a sí mismo y entiende que todo autoconocimiento siempre va a ser también un producto de la subjetividad. Si en todo conocimiento hay un sujeto que conoce y un objeto a ser conocido, y el objeto está de algún modo determinado por el sujeto, entonces cuando el objeto es el sujeto mismo, o sea, cuando nos queremos conocer a nosotros mismos, vamos como sujetos a determinar el objeto, que en este caso somos nosotros mismos. O sea, ya estamos determinados cuando determinamos nuestras determinaciones. La filosofía es amor por el saber, esto es, querer saber. Pero al querer nos proyectamos sobre lo querido y lo intervenimos. Siempre intervenimos desde nuestro intervenido. ¿Será esta nuestra eterna imposibilidad? Querer saber es querer saber por qué querer, pero al querer saber por qué queremos, ya estamos queriendo, y este saber ya está siendo operado. ¿Pero por quién o por qué? Allí hay algo que se nos veda, una zona ciega, el detrás de la mirada, el ojo que se ve a sí mismo mirando, pero nunca alcanza el manantial donde la mirada se produce. Como si hubiera una fuerza, algo o algo menos que cualquier cosa identificable que nos trasciende y nos tiende hacia afuera de nosotros mismos. ¿O no tiene que ver el amor con esa exteriorización, ese deseo de sobrepasamiento? Algo, alguien, lo que sea, lo previo a algo, lo previo a lo previo, nos empuja a salirnos de nosotros mismos hacia el afuera, hacia el otro. Y en principio solo dos posibilidades, nunca lo alcanzamos o lo alcanzamos. Y en ese acto el otro deja de ser un otro, o sea, nunca lo alcanzamos. O nunca lo alcanzamos, o nunca lo alcanzamos. El amor, un imposible. La filosofía es una aspiración al saber que nunca se resuelve. Un saber que no es que no llega, sino que llega paradójicamente a la circularidad de un saber que sabe que el saber es imposible. Si el acento en la palabra filosofía está puesto en el saber más que en el amor, la propia búsqueda entra en una situación paradójica que lo desplaza hacia el otro extremo. Amamos saber, pero al amar nos vamos dando cuenta de que lo buscado es imposible, ya que el impulso del amor nunca cesa. Nunca termina de colmarse, y cada nuevo punto de llegada trueca en una nueva punto de partida. Circularidad. Sabiendo que el saber es imposible, buscamos comprender de modo imposible por qué aspiramos a lo imposible, o sea, buscamos comprender el amor, sabiendo que nunca vamos a terminar de comprender el amor. Y entonces, ¿cuál es el sentido? O peor, ¿y si el querer saber no es más que otra forma del querer querer? O sea, queremos querer máquinas de querer. Máquinas, dispositivos, dispuestos, o sea, puestos de tal forma que no podemos sino querer querer. Voluntad de poder, diría Nietzsche. Voluntad de voluntad, diría Heidegger. Parecería que en el amor hay un querer que solo se realiza en la medida en que alcanza su objetivo, y sin embargo, siempre que parece alcanzarlo el objetivo, se le disuelve.
como si el acceso al absoluto, hacia el que tiende el amor, estuviese obstruido, pero no por un freno o una separación o una muralla, sino por la misma naturaleza de esa atención, de ese tender hacia, como si la fuerza del amor fuese de tal magnitud que, cuando alcanza su objeto, lo destruye. O a la inversa, que es lo mismo, como si el amor fuese de tal magnitud que su querencia excediera cualquier realización. Todo resulta poco para la aspiración del todo. Es tanto la falencia que impulsa el amor que nada real puede planificarlo. Por eso la idealización, como un fantasma, o más que un fantasma, ya que el fantasma en parte nos excede, como una fantasía producida por la propia falencia que nunca sale de uno mismo. Nunca se expropia, se desapropia, se exterioriza. Si saliera un poco, se toparía con la diferencia y se desmoronaría. Pero, ¿podemos salir o estamos condenados a nosotros mismos? Y si así fuera, ¿no sería el amor la oportunidad de resquebrajarnos? Y en ese sentido, ¿no es el único amor aquel que desde afuera irrumpe y nos rompe a pedazos? Pero, frente al peligro, la inmunización. Los sistemas de defensa funcionan dando a pleno, y la gran reconversión del amor en nuestra mayor arma. Si al final el amor trata de un encuentro con el otro, trata entonces de un conflicto. ¿Cómo nos relacionamos con el otro para que el otro no nos despedace? ¿Y qué tiene de negativo que nos despedace? Pero frente al temor inicial, el sistema inmunológico echa manos a su gran fármacon, la dualidad de un amor que es al mismo tiempo remedio y veneno. O peor, la conciencia de que lo que nos salva también nos mata. O al revés, comprender que en el amor la salvación viene de la mano de nuestra propia disolución. El fármacon, la idealización. Tal vez todo radique en nuestra relación con nuestras idealizaciones, o tal vez toda idealización sea un fármacon. Para sobrevivir, nos inoculamos el mismo mal que pretendemos erradicar. El amor por el otro nos salva, pero al salvarnos, disolvemos al otro y su disolución nos vuelve a poner en peligro. Buscamos un amor ideal para completarnos a nosotros mismos, pero esa completud, por ilusoria, nunca se consuma. Es que de eso se trata la farmacología, de una postergación. Así, idealizamos la posibilidad del conocimiento absoluto, o idealizamos la posibilidad del amor absoluto, que en el fondo son lo mismo. Se trata del mismo tipo de plenitud. En ambos casos, todo debería mutuar, para transportarnos a cualquier otro lugar que no tenga nada que ver con esta sumatoria de lugares que llamamos universo. Idealizamos un saber absoluto. Nos resolvería todos los problemas. E idealizamos que un amor absoluto nos dejaría en un estado de gracia eterna. Y sobre todo, que ambos alcanzarían la solución al único gran problema que aqueja a todo ser humano: el miedo a la muerte. Alcanzar la plenitud, la gran idealización y trascender este mundo. Pero si la palabra absoluto etimológicamente significa aquello que no deja nada suelto, el límite de cualquier tipo de idealización es que siempre hay un otro. Una vez más, el otro. Un resto, una diferencia, un imposible. Las idealizaciones solo pueden funcionar si logran acomodar todo a su necesidad y despliegue. Ese otro, ese resto, esa diferencia debe trocar y plegarse a lo que la idealización exige en su avance. Debe desdiferenciarse, esto es, dejar de ser un otro. Nada debe quedar suelto, y si afuera hay un otro, entonces hay que amarrarlo, sujetarlo, hacerlo sujeto. Hacerlo sujeto que no se vea a sí mismo, siendo solo una pieza de encaje. Hacerlo sujeto
que hasta se crea que su deseo es auténtico deseo. Hacerlo sujeto que cree que elige y que el amor es una cuestión de elección individual, racional o emocional, pero individual. Creer que uno elige en el amor, creer que uno elige y que no nos están eligiendo para constituirnos en sujetos que creemos que elegimos. El amor, una cuestión de poder. Por un largo tiempo se me habían desvanecido los sonidos de las sirenas, la sensación de desbarajuste urbano, ese movimiento auditivo extraño que se genera cuando en una ciudad se va conformando una incomodidad colectiva. Parece que un grupo de manifestantes, intuyendo la propuesta en escena frente a los sucesos del subterráneo, se juntaron en la estación Juramento y la policía los reprimió rápidamente. No eran muchos, pero una vez más la televisión inundó sus pantallas con imágenes de propagación del caos con algunas caras tapadas, los gases lacrimógenos, algún comerciante de la zona protestando y por sobre todas las cosas, las calles despejadas, tal vez el símbolo más acabado del orden y el progreso. La calle siempre libre para que los flujos transiten. El dispositivo de libertad es encantador. Todos nos creemos libres transitando por estructuras previamente determinadas que naturalizamos e invisibilizamos y sobre todo no cuestionamos. Transitamos libremente por las calles porque hay calles que alguien construyó y otras edificaciones que alguien destruyó. Total, se trataba de edificios en ruinas o casas con una memoria ancestral que a quién le interesa conservar en esta época. Operamos económicamente con absoluta libertad, pero hay costos, y en especial hay quienes se ven afectados en cada operación y no son libres entonces para operar económicamente. Creemos que entramos al supermercado y compramos lo que queremos, pero solo podemos adquirir lo que el supermercado nos ofrece, que suele remitir a una cantidad diversa de marcas que, en el fondo, son la diversificación de 2 o 3 grandes transnacionales que concentran las riquezas de un capitalismo global hiperconcentrado, donde sin embargo se nos dice y nos encanta pensar que transitamos libremente por todos sus espacios. Y hasta creemos que, cuando nos enamoramos, somos seres libres e iguales que elegimos establecer un vínculo, como si existiéramos libres e iguales, como si las elecciones fuesen autónomas, como si pudiéramos elegir más allá de las formas de elección instituidas, como si el amor pudiese ser encauzado por algún tipo de acuerdo, pacto o contrato, que en general suelen responder a las formas jurídico-institucionales legales, legítimas y consuetudinarias del orden social vigente. Julia está viniendo para acá, me dice Pedro, levantando la vista desde el celular. No entendía por qué me estaba dando explicaciones. Mi angustia, que a esa altura ya había retornado, pululaba entre el recuerdo cada vez más distante de Martín y el relato de las heladeras. Creo que en ambos casos me encontraba envidiando tal vez la pasión, tal vez la cercanía, tal vez la convicción. Ese compromiso con algo que nos excede, pero que se forja en algún lugar nuestro, o más bien esa tensión hacia el otro, hacia lo otro, pero sobre todo hacia, o sea, la necesidad de salirse de uno mismo y que por rebote el otro nos transforme. Pero, ¿cómo explicar el amor? ¿Se le puede explicar? ¿O es el amor siempre explicable a través de su obra, a través de sus consecuencias, a través de sus metáforas? Y si el amor, como ese origen del manantial, de lo que emana, se nos vuelve inaccesible, querer saber aquello que nos hace querer saber. Otra vez el círculo, otra vez la angustia. Pero, ¿por qué vincular el amor con la angustia?
¿Por qué la falta? ¿Por qué falta? ¿Y qué falta? Hay, para amplificar, dos grandes tipos de explicaciones que se intentan dar sobre el amor que, a grandes rasgos, podemos denominar con los nombres de científica y metafísica, o bien racional y mágica. Es cierto que asociar metafísica con magia es bastante reduccionista, pero se trata de diferenciar una explicación que pueda dar razones y comprobar todas sus afirmaciones metódicamente en los hechos y con las herramientas de las ciencias legitimadas en su tiempo, y aquellas que, conscientes de sus limitaciones, acuden a un salto de fe, o sobrenatural, o mágico, o básicamente encuentran un motivo que la razón no puede definir por sí misma. A veces los hechos son los mismos, pero lo que varía es el sistema explicativo. Lo nuestro estaba predestinado, me interrumpe Pedro hablando para el costado en un claro gesto de ser humano reflexivo y medio enamorado. ¿Pero es tu novia?, le pregunté sin entender todavía las conexiones afectivas entre Pedro, Julia y las heladeras. No, me contestó. Pero en cualquier momento se da, solo falta el beso, es que los dos somos muy tímidos. Pero si te contara cómo nos conocimos, te darías cuenta de que somos el uno para el otro. Lo hice esperar, y lo hice esperar con algo de goce. Pedro solo esperaba que yo dijera: ¿y cómo se conocieron? Y por eso mismo no lo hice. Algo me molestaba de la situación. No me cerraba la libido puesta en una conversación sobre su felicidad amorosa con alguien con quien ni siquiera había empezado una relación. ¿No será ese justamente el mejor momento de todo enamoramiento? Mientras el país se incendiaba, ingresando en una especie de estado de sitio nacional a partir de acontecimientos manipulados de los que yo había sido testigo, pero Pedro no se amilanó. ¿Podés creer que los dos estábamos sin trabajo y habíamos rebotado en un montón de búsquedas anteriores? Ella es de Ramos y yo de Vicente López. Imposible habernos cruzado. A Julia la toman en un trabajo, en un call center, pero a los 3 días renuncia porque ese último día se rompe el aire acondicionado y no puede soportar el calor. Se sofocó e intuyó que la iba a pasar mal y se fue deprimida, abandonando el trabajo más temprano, pero en el tren se cruzó con la hija de una vecina que había perdido la formación anterior por medio segundo. Le habían cerrado las puertas en la cara. Y que le pasó la data de que un service de heladera estaba buscando secretaria. A mí me habían rechazado de todos lados, no sé por qué. Yo puedo hacer de todo porque el laburo de técnico de heladeras hay muy poco. Casi nunca sale en el diario. Y esta vez tampoco salió. ¿Podés creer que hace un año más o menos estoy esperando este mismo colectivo en la terminal de Puente Saavedra y cuando me voy a subir no encuentro la sube en la mochila y me desespero y pierdo el colectivo que partió cuando repentinamente la sube reaparece en un costado de la mochila? Te juro que no estaba, ¿eh? Y puedo entonces subir al próximo vehículo y sentado ya en el fondo veo venir a Julito, un compañero mío de la primaria que se sienta a mi lado y que antes de bajar recibe un llamado de su primo que trabaja en un service de heladeras y le comenta que estaban buscando técnicos. Y ese día fatal, elegido milagroso, Julia y yo esperando sentados que nos tomen la entrevista, mirándonos desde entonces hasta hoy. Creo que lo envidio a Pedro, no tanto porque no me haya pasado algo similar, sino porque jamás lo hubiera hilvanado de ese modo. Pedro quiere convencerme de que el destino, el cosmos amoroso, o no sé cuál energía ontocosmológica, lo fue impulsando a ambos a compartir el trabajo, como si el amor fuese una fuerza inexplicable que opera más allá de toda realidad y de toda racionalidad.
o más bien como una racionalidad que a nosotros se nos escapa, una verdadera racionalidad que teje los destinos de las personas. ¿Por qué sucedió de este modo? Julia que renuncia, la hija de la vecina que pierde el tren, Pedro que no encuentra la sube. El problema es que con todos estos mismos datos podemos generar una explicación basada en cálculos de probabilidades y combinaciones que den razón a lo sucedido sin acudir de ningún modo a causas sobrenaturales. La misma naturaleza ofrece un arco sistemático de posibilidades de entrecruzamientos de variables que explican matemática y físicamente y hasta biológicamente, así incluimos el evento del aire acondicionado, las razones por las cuales Pedro y Julia se cruzaron. Del mismo modo, como nos podemos cruzar en infinidad de oportunidades, con infinidad de personas con las cuales podría ser posible consumar un vínculo que además en este caso aún no se consumó. Pero claro, buscamos que haya algo más. Reducir al amor a un cálculo de posibilidades de cruce entre dos cuerpos orgánicos cualquiera, que se atraen por un proceso químico y que en una muestra estadística resultaría posible que se atrajesen con una cantidad importante de otros cuerpos que a su vez podrían atraerse con otra cantidad importante, impulsados por la testosterona, la acción de las feromonas y sobre todo de la oxitocina y vasopresina, parecería reconvertirnos en meros animales, o peor, en mera materialidad. Es cierto que no te atrae todo el mundo, pero más cierto es que no hay una atracción exclusiva y única. Y aunque lo hubiese, podría ser todo tranquilamente explicado con las categorías epistemológicas de la matemática, la biología y la física, y obviamente dándoles lugar a las ciencias sociales, ya que en el cruce entre olores y texturas, las costumbres juegan un papel importante. Pero, ¿por qué reducir? Está claro que desde nuestros orígenes, la metafísica se fue consolidando como la narrativa más contundente en la explicación de ciertos fenómenos humanos. El problema es que no pudo resistir los embates de un pensamiento crítico que fue deshaciendo sus hilos invisibles, aunque la pregunta subsiste. Muerto Dios, ¿es posible vivir sin fundamento o necesitamos siempre crear nuevos dioses? Creo que todo puede explicarse a través de las herramientas que nos brinda el conocimiento científico. Entiendo que la actividad científica posee sus propios mecanismos autoinmunes. Esto es, genera al mismo tiempo prácticas de autodepuración que también se convierten muchas veces en excesos de autodefensa y sin embargo posibilita saberes con un importante sistema de control. Excluye o busca excluir todo dogma en la medida en que sus afirmaciones son siempre puestas de manera universal a la comprobación. Tenés razón, pero también es cierto que desacraliza toda magia. La modernidad nos hizo libres y autónomos, pero aburridos. No puedo aceptar que el amor se equipare a cualquier otro mecanismo orgánico. Es cierto que la ciencia nos libera de las sujeciones de algunos que se aprovechan de las zonas de incertidumbre para fabricar sus propios fármacos. Pero, primero, la ciencia también posee sus lugares míticos, y segundo, no puede resolver la carencia fundamental. Las preguntas últimas siguen siendo incontestables. ¿Y por eso recaes en la metafísica? A ver, todo depende de cómo definamos metafísica, uno de los términos más abusados de la historia de la filosofía. Para mí, metafísica significa que la ciencia, en su apego a lo natural y a lo racional, no logra responder en el fondo las cuestiones de fondo. Es más bien una reacción contra el impulso del hombre moderno de circunscribir toda explicación a una base secular, cuando de lo que se trata finalmente es de comprender el fundamento mismo de los siglos. Supónete que se pueda explicar el amor desde la ciencia, tanto desde la química y la biología como desde la matemática y la sociología, y sin embargo la pregunta misma por el ser del amor queda excluida.
¿Por qué hay amor? O sea, ¿por qué? ¿Qué se dio de este modo y no de otro? Está bien, pero una cosa son estas dudas y otra cosa es afirmar enfáticamente la existencia de una zona de trascendencia que excluye al amor de cualquier explicación científica y lo coloca en una esfera proto-religiosa, únicamente avalada por la voluntad de los enamorados de creer que, además de la atracción mutua, hay algo más que los une. Ese algo más remite claramente a los mismos fundamentos de la religión. La metafísica, para mí, es pensamiento religioso, desprovisto de los relatos, despersonalizado, pero que sin embargo no deja de creer en una verdad fuerte, inaccesible para la finitud humana. A veces me parece que esta concepción mágica del amor no puede ser sino religiosa. Lo religioso secularizado, pero presente con otros formatos, y sobre todo invisibilizado. Dejamos de creer en Dios, pero creemos en el amor. No sé qué es más sano. Sobre el amor hay explicaciones científicas de todo tipo, pero, sin embargo, nunca nos alcanzan. Parece que el amor tiende a algo más, ¿no? O nietzscheanamente te diría que nos resulta insoportable asumirnos como meros organismos en expansión, cuerpos que se cruzan y secretan. Siempre el ser humano intentando romper con su arraigue natural, distinguirse del resto de la naturaleza. Pero claro, los diferentes animales hacen cosas parecidas y con resultados semejantes. No queremos equivaler, creamos al amor como una manera de escapar de la mundanidad. La metafísica es siempre una metáfora de escape. Ahí quería llegar, gracias. ¿Cómo están? La palabra metáfora. Y si salimos de esta dicotomía extrema entre una ciencia y una metafísica que ni bien las desplegás un poco, se tocan mucho más de lo que parece. Y si salimos de toda dicotomía, de construir el amor. Ni ciencia ni metafísica. Literatura. ¿No es el amor siempre un relato? Hay una conexión entre el amor y la palabra, incluso por negación. Como cuando decimos que el lenguaje no llega a nombrar lo que sentimos. Decimos que lo que decimos no dice lo que queremos decir, pero no podemos no decir. Y más con el amor. ¿No es el amor siempre una historia? Nadie vive el amor ensimismado. Así como hay un otro en el amor, así hay una exteriorización del amor a través de la palabra. ¿O será que el amor fue construyendo, a través de sus historias, a sus protagonistas? Y si fuera al revés, si las historias de amor han ido subjetivando lo que después concebimos como un sentimiento genuino. Tecnologías del amor. No somos sujetos que amamos, sino que el amor nos constituye como sujetos. Y esto me hace mucho ruido. Me cuesta mucho pensar al amor sujeto a formas, reglas, contratos, pero también a dispositivos proformas, estructuras previas. ¿O no es el amor lo infundado, que funda toda forma del amor? Quiero decir, ¿no es primero el amor y después lo que sea? A tal punto que ese lo que sea pretende también definir el amor primero. ¿Será entonces siempre el amor algo inefable, algo previo? Pero entonces, ¿cómo alcanzarlo si toda formulación ya está sujeta y la sujeción condiciona al amor? ¿De construir el amor? ¿De construir y llegar a dónde? Ama y haz lo que quieras. Pero no hay que entender ese ama. Y entenderlo no está ya expuesto en una de las tantas formas por donde se despliega el lo que quieras. Muy bueno, che, pero muy metafísico. Jodeme, yo lo escucho hiper racional. Ni ciencia ni metafísica. Ni. Como quien se desmarca de uno y de otro, y no afirma ni establece ni asegura. Ni. No algo por debajo, sino un espacio vincular, otra vez un entre, pero un entre que desconstruye. ¿Será la literatura ni ciencia ni metafísica?
¿Será la literatura algo de ciencia y algo de metafísica? Pero el ni no es un punto de intersección. No es un poco y un poco, es un ni. Pondera lo que no tienen. De hecho, todo de algún modo es literatura, un discurso dispuesto para transmitir, o un dispositivo que transmite y constituye los polos de la transmisión, el que habla y el que escucha, en ese juego endemoniado donde nadie habla ni escucha, sino que somos hablados y escuchados. Otra vez el ni. Ni hablamos ni escuchamos, somos ese resto, un resto que es resto porque no es. ¿Te gustó la historia?, me preguntó Pedro. Historias de amor, solo eso. El amor a través de sus historias, que van creando el dispositivo del amor, donde todos de algún modo caemos. El amor, literatura que, como todo arte, nos conmueve y nos implica, nos obliga a tomar partido. La historia de Pedro y Julia me interpela, como me interpelan muchas historias de amor, y como nos involucran aquellas historias de algún modo matrices de todo amor. Adán y Eva, Romeo y Julieta, París y Helena, Don Quijote y Dulcinea, todas medio trágicas, todas conflictivas. Somos sujetos sujetados por historias de amor que constituyen en nosotros formatos de amor idealizados, tanto en su resolución positiva como negativa, tanto de expansión de la vida como de la muerte, incluso en la idealización del valor de morir por amor, sin entender muy bien por qué estamos muriendo o quién está muriendo. Y el amor a la patria, y el compromiso por ciertos ideales, y el amor por los hijos. Si el amor es literatura, se trata una vez más de cotejar discursos vencedores y vencidos. ¿Cuáles historias y por qué han sido aquellas que se fueron imponiendo a lo largo de la historia para conformar nuestro dispositivo amoroso? De construir el amor, de construir sus formas instituidas. Pedro me lleva hasta la puerta del cementerio de Chacarita, ya que allí habían combinado con Julia para encontrarse. Hay mucha policía circulando por todos lados, pero ya perdí un poco el miedo a que me encuentren. Creo que a esta altura la historia del terrorista abatido logró capturar la totalidad de la atención pública. No puedo dejar de pensar en Martín, pero ahora en su familia. ¿Tendría novia, esposa, madre? Hijos parece que no. No solo la noticia de un ser querido muerto, sino envuelto en una historia de terrorismo que, por sobre todas las cosas, no permitirá la vivencia del dolor. Estos hijos de puta son lo que sobre todo, por eso último, por la expropiación de la muerte. La puerta del cementerio y la conciencia de que ese cuerpo muerto de Martín vivirá otros rituales, menos rituales y más propios de todo un sistema puesto en juego alrededor de la noticia clave de los últimos tiempos, volvió el terrorismo, y la prueba es este cuerpo manoseado por todos, por la policía, por el juez, por los forenses, por los diferentes doctores, abogados, fiscales, algún periodista que consiguió la primicia de estar tocando el cuerpo de Martín, que ya no es un cuerpo, sino un organismo en proceso reciente de descomposición. Qué historia decadente la de todo organismo vivo. No existe la historia, sino las historias. O como sostiene Walter Benjamin, cepillar la historia a contrapelo. Si a esta altura yo mismo dudo de Martín, es mucho el machacamiento de todos, y la pregunta indebida: ¿por qué necesitamos un terrorista abatido, lo haya sido o no lo haya sido? ¿Por qué necesitamos del amor? O peor, de este tipo de amor, de estos modelos. Qué historia compleja y contradictoria la del amor. Cuanto más se expande, más trágico se vuelve. Todas nuestras historias de amor tradicionales encuentran el punto máximo de su crecimiento
en una tragedia, en un relato de violencia. Cuanto más intenso el amor, más violento es el desenlace. Como si la idealización del amor romántico, que encuentra su plenitud en el otro, fuese un arma de doble filo. Es que, si el amor es un tender hacia arriba, la plenitud se vuelve siempre un freno. Ninguna historia de amor puede narrarse sin hacerse cargo de ese doble filo. ¿O tendremos que deconstruir el amor para saltar más allá de ambos filos? Ama y haz lo que quieras. ¿Esto significa que en nombre del amor todo está justificado? ¿O más bien significa que, si se alcanza el amor como algo privilegiado, luego todo va naturalmente a dispersarse ya justificado? ¿O que lo único que importa es el amor, por ende, si amás, el resto de los acontecimientos mundanos carecen de importancia? Y cuando el amor se termine, ¿quién se hace cargo de sus consecuencias colaterales? ¿Pero por qué tanta necesidad de alcanzar algún tipo de justificación? ¿Ama? Eso es lo importante. Luego, haz lo que quieras, que da igual, o ama, eso es tan importante que tiñe todo lo que hagas luego de una amorosidad inédita. Y por último, ¿quién ama? Ambos, todos, y haz lo que quieras ¿con quién? ¿Con el otro? La locución parece estar dirigida a alguien, a uno, pero entonces, ¿y el otro? ¿No es el amor siempre para el otro? Ama y haz lo que quieras. ¿Hay una contranarrativa? Pero todavía no queda clara la narrativa oficial. Ama y haz lo que quieras, San Agustín, séptima homilía sobre la primera carta de San Juan a los partos. Pero Julia no llegaba. Mandaba mensajitos por WhatsApp alegando su cercanía, pero Julia no llegaba y nunca llegó. El modelo de amor imperante, mal llamado modelo de la media naranja, supone ciertos rasgos bien definidos. Por un lado, siguiendo a Comte Sponville, la idea de amor como plenitud, con exclusividad, a través de la fusión con el otro y como estadio final de toda búsqueda. Por otro lado, una idea del amor heteronormativo, monogámica, patriarcal y sexual. También al mismo tiempo una intrincación del amor con la sexualidad, la reproducción y el matrimonio. Pero por sobre todo una concepción del amor como vínculo entre interlocutores que ganan con la relación y por eso deben establecer un contrato de intercambio y resguardo de cada uno de los intervinientes. O sea, hay reglas para el amor. En cierto sentido, todos estos rasgos pueden resumirse en un principio: la prioridad del yo. Del yo que sea, pero de su preeminencia con respecto al otro. En el fondo de cualquier polémica sobre la naturaleza del amor se juega el contraste entre el yo y el otro, lo propio y lo extraño, lo mismo y lo otro. Y lo peor es que la versión tradicional e idealizada del amor no solo postula la prioridad del yo, sino que en cada historia y en cada rasgo la va constituyendo. Es más, va constituyendo al mismo yo, en un juego inoriginario, del que ya no es posible la salida. Otro círculo más entre el amor como posesión y un sujeto sujetado por ese amor, que entonces posee. Hay un hilo irregular, pero hilo al fin, que enhebra todas estas características. Hay un punto en el que todo se resuelve en la prioridad del otro o del yo, y ni siquiera se trata de hacer explotar el esquema y postular la emancipación del otro, sino de hacer implotar el dispositivo para que la matriz no permanezca. Pero, ¿cómo implotar desde afuera? ¿Cómo implotar si no hay afuera? El amor. Una deconstrucción. Pedro rompió en un llanto estremecedor. El mismo que se peleó con medio mundo en el bar no soportó la no llegada de Julia.
pero como la plaza se iba llenando de policías, me lo fui llevando sin que se diera cuenta al interior del cementerio. Uno de los pocos lugares públicos que aún subsisten, aunque paradójicamente la esfera pública se juegue aquí, entre los ausentes. La esfera pública siempre es un entre. Se va configurando no en lo que todos tienen de propio, sino de común, o sea, en lo impropio, en lo espectral. Tal vez todo amor sea de alguna manera fantasmagórico y nos encontremos más enamorados de lo que proyectamos como fantasmas en el otro que de lo que el otro es, que casi nunca es lo que esperamos. ¿Cómo acceder al otro si justamente su otredad lo hace inaccesible? O al revés, ¿no será que cada vez que alcanzamos al otro deja de ser otro? Pero entonces, ¿no se vuelve todo amor, amor con uno mismo? ¿Y eso puede seguir siendo amor? Y si la frase se explica desde esta perspectiva, ama y haz lo que quieras, o sea, si hay prioridad del otro en el amor, ¿lo que hagas va a estar bien? Fue justo en ese momento cuando nos empezamos a dar cuenta de que el cementerio estaba repleto de gente. Muchos jóvenes, sobre todo caminando sin rumbo fijo, paseando o escapando como nosotros. Algunos se besaban sobre el pasto y hasta otros jugueteaban con una pelota sin que ningún empleado del lugar se apersonara. En casi todas las historias de amor que constituyen nuestro dispositivo del amor hay una presencia clave de la muerte. Por ejemplo, en el banquete de Platón, libro fundamental que de algún modo inaugura la idea de amor como búsqueda de un faltante. El banquete narra la historia de una serie de discursistas que se juntan después de comer y, mientras, continúan bebiendo para elogiar al dios Eros, o sea, discurrir sobre el amor. Cada uno de los discursos nos brinda la posibilidad de repensar el amor desde un lugar diferente, pero claramente se produce un contrapunto entre los dos discursos más representativos. Por un lado, el discurso de Aristófanes, del Aristófanes que Platón crea como personaje para este libro, y por otro, el de Sócrates. En ambos casos, y a pesar de la predilección de Platón por su maestro, aparece la idea del amor como una sutura, como una forma de subsanar una carencia. Claro que en el caso de Aristófanes tiene más que ver con la restauración de un momento original del que el ser humano fue desposeído, mientras que en el de Sócrates se trata más bien de una cuestión ontológica. Uno ama lo que no tiene y busca en el otro la completud. Y cuando la alcanza, realiza su ser. Si la carencia fundamental del ser humano se relaciona directamente con su finitud, entonces el amor es una forma de vencer a la muerte. Amando, alcanzamos la inmortalidad. O sea, si nuestro ser cae a este mundo de forma incompleta, entonces el otro nos completa y nos posibilita lo imposible. Tendemos hacia el otro casi como una plataforma que nos eleva hacia amores más profundos. Comenzamos amando el cuerpo del otro, pero enamorados del otro, nos enamoramos del amor, y por ende, de todo y de cualquier cosa con la que nos relacionemos. La existencia se va volviendo así más completa, ya que se disuelven las singularidades y se produce una fusión que nos permite alcanzar lo imposible. Algo parecido se narra en el discurso de Aristófanes, con la diferencia de que allí se despliega un mito de origen, según el cual los seres humanos poseíamos otra naturaleza, el mito del andrógino. Éramos el doble de lo que somos ahora, seres enhebrados entre sí, pero unidos a partir de una sola cabeza y con el resto de los órganos duplicados. 4 brazos, 4 piernas, 4 ojos, 2 bocas, 2 narices, 2 genitales, pero en 3 duplicaciones posibles: macho, macho, hembra, hembra, y el andrógino, macho, hembra. Estas esferas, como las describe Platón, eran muy arrogantes y desafían a los dioses,
que enojados deciden partirlas por la mitad para que padezcan y paguen por su soberbia. Pero como se morían de depresión e inanición, Zeus decide crear al amor para que las dos mitades separadas puedan volver a ser uno con su mitad correspondiente. El amor como un fantasma que genera la ilusión de la restauración de la naturaleza original del ser humano. Igual que en el discurso de Sócrates, el amor encuentra al otro, que subsana una carencia, en este caso producto de un castigo. Pero en una y otra historia, el otro es el otro necesario para resolver una falencia. Su otredad queda de lado en pos de la necesidad de la falta, pero lo que hallamos en el otro no es nada que no tenga que ver con su otredad, sino con lo que nosotros necesitamos que el otro sea, para cerrar nuestro deseo abierto, que por abierto igual no se cierra. La necesito, seguía llorando Pedro, sin ella no soy nada. No entiendo por qué las personas no son como las heladeras, siempre dispuestas. ¿Pero estás seguro de que ya no viene?, le pregunté en serio. No sé, respondió un Pedro cada vez más perdido. Me siguen llegando WhatsApp que dicen que ya está llegando. ¿Será un troll? La palabra troll fue el indicio de que necesitaba irme de allí. Solo quería huir. Me hubiera escondido por unos días en una tumba. De chico había visitado un par de veces este mismo cementerio y me había imaginado encerrado, no en una tumba, pero sí en esos mausoleos, medio abandonados con la puerta entreabierta, y sobre todo de noche entre muertos. Pero, ¿por qué asimilar la noche con la muerte? Juro que me da más miedo un muerto en pleno mediodía de verano. Como Martín, aunque descreo a esta altura de que tenga un entierro en paz. Tanto el mito del andrógino como la concepción platónica del amor en el discurso de Sócrates son una expresión de un tipo de amor que pone en juego la idea del otro como complemento, la idea de que el otro me completa, o sea, la noción de un ser humano que, en tanto falente, solo puede realizarse a través del encuentro con el otro. Aunque, tal como parece estar planteado, el otro se disuelva para comportarse como mi complemento necesario. Pero, ¿somos falentes, carentes, falta? Y suponiendo que así sea, ¿por qué el complemento es siempre un otro? Es más, un otro atravesado en todo caso por la misma carencia estructural que la de cualquier otro ser humano. Falencia más falencia, ¿no profundiza la falencia? ¿Por qué el otro me complementaría y no agudizaría mi falta? Salvo que, como en el mito, el amor se juegue más en el plano de la ilusión, de la amortiguación, de la espectrología, aunque con consecuencias decididamente políticas. No importa quién sea el otro, sino que se adapte para ser la pieza que mi carencia necesita. El amor se vuelve violencia, o sea, una relación de poder. El otro se desotra para convertirse en el otro que yo proyecto sobre un cuerpo, sobre una singularidad que desaparece. La otredad como un resto desparramado detrás del espectro que voy constituyendo como otro posible. Pero ¿se puede pensar un vínculo con el otro por fuera de la idea de poder? ¿O es tan coesencial que hasta podría pensarse la separación taxativa entre el yo y el otro como un efecto mismo del poder? El problema es que Julia nunca entendió Tablada, agregó Pedro, mientras yo cobraba fuerzas para informarle de nuestra inmediata separación. Pero Tablada ocurrió hace más de 25 años, intentaba explicarle, aunque para Pedro Tablada era ya una figura de la contrapolítica. Todo era conspiración, y lo peor es que los sucesos que estábamos viviendo avalaban la mayoría de sus hipótesis. No se puede estar en pareja si no compartís por lo menos una misma sensibilidad, argumentaba mientras movía lentamente la cabeza. A lo lejos
se comenzaron a vislumbrar algunas corridas. El cementerio estaba realmente lleno de gente. Parecía el bosque de Palermo en plena primavera. Aunque aquí nadie festejaba nada, sino que se huía. Y lo peor, se huía no se sabe de qué. Es que el efecto construcción del terrorista abatido o el efecto de se bajan del colectivo los que no tienen documentos logran su objetivo. Y también su reverso. Todo el mundo teme, pero también huye. Todo el mundo cree que será el próximo. ¿Y si Julia no llega porque ya la atraparon? ¿Pero quién atraparía a Julia? ¿O no es justamente esto lo que estamos diciendo? Hasta a Julia podrían atraparla, porque podrían atrapar a cualquiera, como el amor. ¿Era realmente Julia? ¿O Julia hasta esos últimos minutos era quien se prestaba a la proyección de un Pedro, que buscaba obsesivamente a alguien con quien compartir la categoría de tablada? La Julia de Pedro es la Julia que entiende tablada. Julia no entiende tablada, y aunque lo entendiera, ¿no reside justamente el amor en aquel resto que excede nuestro punto de confluencia? Conectar con la Julia que trasciende la dicotomía entre conocer o no conocer tablada. Conectar con su otredad. Pero ¿es posible conectar con la otredad? ¿O la otredad comienza y debe comenzar exactamente en el punto en que se vuelve posible toda conexión? O al revés, ¿no es toda conexión un acto de violencia? Así, el amor romántico, ese eros que desea, busca y enhebra las mitades, se relaciona con el otro a partir de la inercia, fuerza, impulso que desde un estado de carencia nos lleva a querer alcanzarlo para completarnos a nosotros mismos. Si fenomenológicamente partimos del vínculo amoroso como una puesta en relación entre, como mínimo, un propio y un otro, amantes y amados, individuos que se entrelazan, la cuestión crucial claramente se juega en dónde poner el acento. ¿Quién gana en el amor? ¿Quién suma? O para salirnos del paradigma de la razón calculatoria, ¿quién se transforma? ¿Uno o el otro? Uno, el que sea, u otro, el que sea. La idea del amor como búsqueda de la otra mitad, la costilla de Adán, el mito del andrógino, toda una literatura filosófica que hace del otro un complemento y que genera consecuencias políticas claras. A. Con el otro me fusiono para volver a ser uno. El uno desarma al dos. La pareja desarticula sus diferencias para convergir en una unidad superadora, y aunque dialécticamente ambos conserven algo de sus singularidades, la fusión privilegia la zona común que el resto que diverge. Por eso, no solo el uno desarma al dos, sino que además desarma al otro. Toda fusión supone que alguien fusione y que alguien sea fusionado. B. Se supone que encuentro a alguien que encaja perfectamente en mi hendidura deseosa de ser colmada y que, una vez alcanzado, ya no hay nuevas búsquedas, como si el amor se asemejara a un juego de rompecabezas donde hay una pieza y solo una que, una vez hallada, sella la unidad. Por ende, el amor es final, definitivo, eterno, o por lo menos aspira a una suerte de eternidad, salvo que la pieza se corroa con el tiempo o con algún factor externo, se humedezca por ejemplo, y entonces se suelte el encastre. C. El amor conduce a la más plena plenitud. Justamente, todo el operativo tiene sentido en la medida en que partimos de un ser humano que se supone se siente incompleto y entiende que el otro cierra esa falta. Claro que ese cierre supone que la ansiedad, el hambre, el deseo, la imperfección cesen. La plenitud surge como el concepto que, por oposición, resuelve el problema de falencia.
como si la falencia fuese un problema, como si los problemas existenciales tuvieran que ser resueltos, y peor, como si, una vez resueltos, no volviesen a ser síntomas filosóficos por algún otro lugar. D. Una pieza, solo una pieza. El ideal occidental de pareja, desde el cristianismo, siempre fue par, creyendo así superar las anomalías griegas y veterotestamentarias. La monogamia fue constituyéndose en una metáfora afincada en una supuesta condición natural de interexclusividad. La otra mitad es única, no entra otra pieza que una. La exclusividad en la metáfora de la otra mitad es determinante. La multitud comenzó a correr hacia nosotros. Pudimos ver detrás de las corridas un par de camiones hidrantes atravesando el cementerio y sus tumbas. La policía cazaba jóvenes, como en esas películas de pueblo de la antigüedad, donde los que andaban a caballo iban atrapando a la anárquica masa desparramada por todos lados. Comenzamos a correr y al instante lo perdí a Pedro. Una película épica con un ejército y sus lanzas atravesando los cuerpos de espalda de los huyentes. La lanza erecta, el poder erecto, el falo, la posesión y la ausencia. Nosotros corriendo, faltos, imposesos, cazables por un poder policial que falocéntricamente nos penetra en su búsqueda aguda. Tener el poder es falocéntrico porque es tener un excedente munido de una idolatría simbólica que podría haber sido otra, pero es esta. Podría haber sido otra, pero tan evidente que iba a ser la que corresponde con nuestra supuesta condición natural. Nada tan íntimo, tan reproductor y tan lugar del placer y el dolor como el genital. Como si hubiera una genital y una ausencia, un complemento. El otro genital que, en tanto otro, es ausencia. Falocentrismo que se vuelve falogocentrismo. Falo más logos. Cuando esa posesión dispone de su racionalidad como justificación. El falo es razón y violencia. Es todo, por eso el resto es nada. Y a pesar de que en el relato del andrógino se trataba de 3 sexos originarios y su partición, la forma en que se resuelve la necesidad de restauración es falogocéntrica. El amor, como búsqueda de la otra mitad, es falogocéntrico. El amor es falogocéntrico. Me detuvieron. No pude zafar. Me amontonaron con otra gente entre unas tumbas de personas muertas en los años 76 y 77. Una misma época para morir, aunque lo que impactaban eran las fechas de nacimiento, algunos en el siglo XIX y otros claramente niños. Una chica lloraba muy para adentro a mi lado. ¿Estás bien?, le pregunté como una forma tonta de consuelo. No me respondía. Se notaba que tenía mucho miedo. ¿Cómo es tu nombre?, le insistí. Me miró con sus ojos brillantes. Almendra. Julia. Pero el texto de San Agustín no tiene nada que ver con todo esto. Depende. La frase me parece que habilita lecturas contrahegemónicas, como que no hay límite, salvo el amor. Pensalo hermenéuticamente. El único límite es el amor, que de por sí no propone ningún límite, pero tiene que haber deseo, un querer, pero un querer que no se apropie del otro. No te entiendo, yo lo veo más doctrinariamente, como un modo de diferenciar la acción de Judas de la acción de Dios en la entrega de Jesús. Por lo menos de allí viene Agustín, previamente en su reflexión. No es la misma intención la de Judas que la de Dios, aunque ambos entregaron a Jesús a la muerte. De ahí que, si la raíz es el amor,
Si el motor de la acción es el amor, se produce una diferencia. Judas es insalvable, ya que, aunque su acción ayudó a que el destino se realizara, su intención fue la traición. En cambio, Dios envió a su Hijo a la muerte por amor a los hombres. Por eso, dice Agustín, ama y haz lo que quieras. Sí, como padre, debes pegarle a tu hijo para que aprenda la lección, lo podés hacer, porque se encuentra legitimado por el amor como propósito. Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. O sea, el amor todo lo justifica, incluso aquello que puede verse desde fuera como algo negativo. Entiendo. Pero de este modo se inhibe de discutir la naturaleza del amor y se justifica cualquier cosa. Más si la definición de amor de la que partimos supone mi propia expansión y el desotramiento del otro. Los peores actos de violentamiento del otro se hacen por amor o con menor intensidad. Cuando un padre le impone a su hijo sus normas, sus deseos, su concepción del mundo, lo hace, según él, por amor, expandiendo su mismidad sobre la ajenidad de un hijo que, al revés de los discursos imperantes, comienza a perder su autonomía, no bien se produce su nacimiento. Me gusta más pensar la frase como aquel decididor que permite distinguir si en el encuentro con el otro se prioriza al yo o si, a la inversa, se prioriza al otro. Si hay amor, cualquier diferencia, cualquier conflicto, no lleva a la violencia, sino todo lo contrario. Finalmente, como hay amor, que cada uno haga lo que quiera, que en el fondo el amor garantiza la apertura, la falta de sobrepasamiento. Es que si hay dos entidades en conflicto a partir de sus propias diferencias, o lo máximo que se puede aspirar es a un contrato, ama y haz lo que quieras, pero definamos los límites de ese amor, de ese hacer y de ese querer, y que se respete el lugar de cada uno. Hola, nos interrumpo de nuevo. Creo que todo depende de cómo definamos el amor. Aquí están en juego tres formas de amor muy diferentes y me parece que la frase de Agustín es más fiel si interpretamos el amor como ágape. O sea, podemos diferenciar distintas formas de amor entre los griegos. Ya de por sí el mundo griego no es homogéneo ni unitario, y ni siquiera transcurrió en una única época, con límites cercanos para hablar de una sola concepción del amor griega. Pero una cosa es el amor como eros, otra el amor como filia y otro el amor como ágape. Para resumir, les diría que el amor eros es el que se presenta en el enamoramiento, es un amor como deseo que surge desde la falta y busca en el otro nuestra propia realización. El amor como filia, en cambio, es más bien un amor comunitario, más parecido al amor familiar o filial, de ahí la palabra. No tiene que ver con la falta, sino con el compartir. Hasta les diría que un amor eros debe volverse en algún momento amor filia sin perder al primero, o sea, una especie de síntesis entre ambos que haga del amor un proyecto político, pero atravesado por el enamoramiento. ¡Qué difícil! Pero es cierto que esta relación de poder que es el amor como indicio de una primera comunidad no puede recaer en la prevalencia de una de sus partes por sobre la otra, por sobre el resto. Una comunidad sin comunión, donde lo común del amor sea el que se priorice la diferencia. O sea, el que Eros nunca se complete. ¿Es posible? Es que justamente el amor no tiene que ver con lo posible. Él ama y haz lo que quiera, llama lo imposible. Y lo imposible es ágape, o sea, amor como retirada, retracción, entrega, pero no como un movimiento del yo, sino como un ir en contra de sí mismo. Ni siquiera movimiento. No puede haber ganancia, ni sumatoria, ni crecimiento. Es despojamiento, desapropiamiento, expropiación de sí mismo.
¿En castellano? Si Eros parte del yo y Filia comparte del yo, y si entre ambos puede darse una simbiosis que permita la presencia nunca acabada del otro, Ágape es su irrupción definitiva. Tan definitiva que solo tiene sentido si hay sentido, o sea, si el acto que el yo provoca por amor, tiene como consecuencia su derrota. No se puede ganar en el amor. Si hay triunfo, no hay amor, sino egoísmo. Y tampoco se puede acordar en el amor. Si hay acuerdo, no hay amor, sino negocio. Hasta podríamos pensar que Eros, que se vuelve Filia, terminan ambos retrayéndose como Ágape y dando absoluta prioridad al otro. Me encanta. Solo una cosa, no es dando. No puede ser un dar que ya posea un objeto en el otro, porque así lo contamina. El movimiento siempre es de uno en contra de uno. Y para que el otro sea, me retiro para que el otro sea. ¿Era o no era la amiga de Pedro? Digo, la novia. Digo, Julia. No había visto fotos de ella ni nada, pero se parecía a lo que Pedro había contado de ella, que en realidad era poco y nada. O yo estaba necesitando que lo fuera. O siempre enhebramos el sentido adecuando los hechos a nuestra pretensión. O sea, sería buenísimo que justo sea Julia, la novia de Pedro, pero al mismo tiempo resultaba poco creíble que sucediera tanta casualidad. Aunque Julia, la de Pedro, que tal vez era ella, estaba dirigiéndose hacia aquí, con lo cual el arco de posibilidades se acotaba. Todo era tan simple de resolver con una simple pregunta. ¿Sos amiga de Pedro, el técnico de heladeras? Tan simple que no pude hacérsela. Es que la situación era espantosa. Era la segunda vez en el día que asistía a montículos de gente separada y amontonada. Como un cambio de decorado, pero una misma sensación. Cualquiera detenido y puesto a disposición, arreados como ganado. La policía en su esplendor. El derecho en su esplendor. El orden social en su esplendor. A mí me tocaba parte ahora de ser parte de este montón que esperaba un símil reconocimiento. Era muy obvio que no había terroristas y que la gente había invadido el cementerio huyendo de las requisas. Pero no importaba. O peor, el plan se ejecutaba en todo su esplendor. ¡Basta, por favor! La luz, bien apuntada, necesariamente nos hará ver a los terroristas escondidos. La luz que tapa la luz. Hasta yo ya me creía un terrorista, aunque Julia, a quien no podía parar de mirar los contornos simples de un rostro hermoso. La luz que tapa la luz. Estar aquí sentados en el piso junto a los muertos, sin distinción ni clasificación, ya que nos detenían a todos por igual, para después hacer la selección y determinar quién podía retirarse. En realidad, eso suponía yo, ya que por ahora lo único que avanzaba en cantidad eran los montículos, desparramados por todo el cementerio, como si nos advirtieran, como fustigando la intercambiabilidad de los espacios. ¿Pero una tumba es un espacio? ¿Y un muerto es un cuerpo? Julia se aferró de mi brazo cruzando el suyo por detrás del mío. Perdón, pero tengo miedo, me dijo a media voz, y mientras yo me iba perdiendo en su belleza sencilla, me susurró: estos hijos de puta. Me enamoré. El amor, una deconstrucción, hacía falta. No alcanzan las categorías con las que comprendemos el amor para comprender por qué el amor irrumpe. ¿Qué me estaba pasando?
¿Enamorarme en el medio de un cementerio? ¿En el medio de una razzia? ¿En el medio de una protoestado de sitio? Era Julia, la de Pedro, salvo que la modulación exacta del estos hijos de puta, pero sobre todo del estos, fuera casual. ¿Ciencia o metafísica? ¿Otra vez? Literatura. Necesitamos desconstruir el amor, no tanto para entenderlo, sino para dejar de entenderlo de acuerdo a los parámetros desde los cuales no podemos no entenderlo. Toda deconstrucción es un intento de desestructurarnos de las estructuras con las que tendemos hacia el sentido, y está claro que mal haríamos en salir de una estructura para incurrir en otra. Por eso la desconstrucción no propone, sino que desarma, evidenciando el suelo tambaleante de todos los conceptos. El suelo movedizo, que arroja nociones sobre otras, las desinmuniza, las contamina. ¿Qué significa el amor una deconstrucción? A. Puede significar que el mismo amor sea la deconstrucción, o que deconstruir sea amar, o que la deconstrucción sea un acto de amor. Amor a la justicia, amor a lo imposible, amor al saber. Amor a un saber que sabe que en el fondo no sabemos nada, y por eso amor a la libertad y al desenmascaramiento de las idolatrías del sentido común. Entonces, ama y haz lo que quieras. Esto es, continuar con esta eterna búsqueda que no se detiene ni siquiera ante sí misma. B. Pero puede también significar que, después de deconstruirlo todo, solo quede el amor. O sea que el amor es el basamento último, abierto y abisal, que resta cuando todo vaya siendo deconstruido. El amor, lo indeconstruible. No alguna definición del amor que, por su definición, sería deconstruible, sino el amor en tanto lo previo a la palabra, o sea, lo imposible, como base última que no es última base. No es última ni base. Algo parecido a los planteos de Levinas de anteponer la ética a la ontología, o sea, lo posible, o sea, lo deconstruible. Por eso, ama y haz lo que quieras. Lo que quieras, que es lo posible. Podrás ser deconstruible, pero el amor, que es lo imposible y está en la base, es indeconstruible. C. O puede finalmente significar lo más evidente. ¿Qué sería una deconstrucción del amor? ¿Qué desarmaríamos de nuestra concepción del amor para ir genealógicamente hacia los entramados que han ido hilvanando y normalizando esta forma del amor que se ha instalado como la auténtica? Y si al deconstruir el amor e ir descartando muchos de sus supuestos, nos fuéramos dando cuenta de que el amor tradicional ya no queda casi nada. El martillazo nietzscheano que llega al fondo del amor tradicional y lo hace esquirlas. Pero entonces, ama y haz lo que quieras. Y si al final el amor no existe, habrá que reinventarlo. Dejar de creer en el amor para que el amor sea, de construirlo para que irrumpa. La besé. Acto seguido, me pegó un cachetazo. Si Dios, para Simone Weil, es la totalidad, entonces resultaría imposible que una totalidad pudiera añadir algo a lo que ya es. Su ser, por ser total, es completo, perfecto, en el sentido etimológico de un hecho total, un hecho completo, hecho por completo. Una ancestral cuestión teológica se pregunta entonces por la creación del mundo, por lo creado. ¿Cómo puede la totalidad crear algo si
siendo todo excluye la posibilidad de un excedente, no podría haber un excedente, algo más a lo que hay, ya que de ser así, el todo no sería el todo, sino un todo limitado por lo que todavía no es. Por lo tanto, o debemos reformular la idea de totalidad o la propia idea de creación. Weil, en su consonancia con cierta tradición cabalística, se inclina más por una interpretación que entiende el acto de creación no como un agregado, sino como una retracción, como una pérdida. Al crear el mundo, Dios se retrae, deja lugar a lo nuevo en la medida en que mutila su propia totalidad, su propio ser, en la medida en que se contrae para dar lugar a lo nuevo. ¿Y por qué Dios haría una cosa así? Por amor. Por amor va en contra de sí mismo. Evidentemente, este mito originario tiene sus complicaciones. ¿No se supone este acto divino de amor, entonces, la presencia previa de lo humano? ¿Por amor a quién, si aún no había nadie? ¿De qué tipo de amor se trata entonces? Parecería que es un amor que obliga al sujeto, en este caso absoluto, a exteriorizarse, despojándose a sí mismo de su propia mismidad, sin importar a quién o a qué se ame. Pero si amar es dar de modo absoluto, ¿no se corre el riesgo de desasirse y diluirse uno mismo? Para dar no hace falta tener. Es como que si el amor es pérdida, se supone un primer circuito donde el sujeto se apropia para luego desapropiarse. ¿O será una vez más una estructura circular? El amor ágape consiste en este retiro, en la prioridad absoluta del otro en el acto de amor. Si el ser humano, sostiene Weil, por naturaleza tiende a la expansión, es voluntad de poder según la metáfora nietzscheana, entonces el amor es la interrupción de esta fuerza de acumulación, casi un acto religioso, en el sentido de que escapa tanto a la racionalidad como al instinto. No hay razones ni fuerzas naturales que expliquen por qué alguien iría en contra de sí mismo para que el otro sea. Necesitamos para eso o salir de las argumentaciones de conocimiento tradicionales o llevar esa voluntad de poder a su ultraísmo, esto es, la voluntad de poder en su radicalidad va también contra sí misma, invirtiendo el esquema, o sea, una máxima paulina, el poder está en la debilidad. ¿Será el amor una ultrarrealización de un deseo tan absoluto que se lleve puesto incluso su propia deseabilidad y termina deseando el no deseo, el no poder, la impotencia, la inoperosidad? Modelos del amor. Un padre puede proyectar sobre sus hijos sus propias frustraciones, resentimientos o simplemente su concepción del mundo y concebir esa traslación como un acto de amor. De nuevo, así, en nombre del amor, el padre condiciona y determina las trayectorias de sus hijos. Ya de por sí, el ejercicio de la violencia se manifiesta en el condicionamiento consciente y o inconsciente del padre sobre un hijo que solo atina a decidir en función de un dispositivo previo que se le impone y estructura su posibilidad. Pero lo peor llega cuando, además, la justificación no busca argumentar en pos de un hecho negativo, sino positivo. El padre entiende que esa determinación es en sí misma amor. La expansión llega a su punto cúlmine y la homilía de San Agustín funciona a pleno. Cuando un padre le pega a su hijo, si es por amor, está justificado. Ama y haz lo que quieras. Claro que la concepción de amor que maneja el progenitor es la de un amor como expansión
que desotra y violenta a un otro que, en este caso, es el representante de la otredad más compleja para un progenitor, su propio hijo. Pero el amor ágape promueve todo lo contrario, aun sabiendo que como progenitor lo asisten todos los derechos legales y consuetudinarios y además lo justifican todos los valores culturalmente aceptados y consensuados. Igualmente, los padres deciden priorizar esa otredad extranjera que han expulsado de su mismidad, o sea, que han dado a luz, metáfora compleja que oscurece el lugar del vientre y simplifica el alcance de la luminosidad. Dar vida. Un acto de amor que se desapropia y transmite vida en un pasaje nada ordinario, donde lo propio, en consonancia con lo propio del otro, da lugar a una otredad, que desde entonces pugna por desotrarse. Y como padres, darse a la lucha contra su propio poder. Si el poder está en la debilidad, es el propio y constante debilitamiento el que se retira, se desproyecta, para que el hijo, siempre extraño, se despliegue y sea. Comte Sponville cita a Adorno: serás amado el día que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de ella para afirmar su fuerza. ¿Cómo convivir con el otro de tal modo que la otredad del otro sea prioritaria? Tal vez la retracción sea un movimiento pendular que inste cada vez que el amor se abalanza sobre el otro a ejecutar la reversa y retirarse. El amor duele, no puede no doler porque es pérdida, derrame, porque va contra de mi racionalidad, de mi instinto, de mi deseo de expansión, de mi ganancia. Duele porque el otro ya no es mi posesión, sino que vivencio el amor en el ejercicio permanente de su desposeimiento. Ama y haz lo que quieras, pero sobre todo, ama y haz lo que quieras en contra de todo lo que quieras. Deconstruir el amor. Resquebrajar sus asociaciones normalizadas. Incluso en la misma idea de que el amor como voluntad de poder persigue cierta expansión a través de la reproducción de la especie. El expansionismo se representa tradicionalmente en la figura de la reproducción, lo humano que se expande, negándose a sí mismo, lo que muere deja descendencia. Una figura que no es lineal, pero tampoco disruptiva. Ni. La reproducción estuvo asociada al amor en la medida en que la especie se reproducía naturalmente, y como biológicamente la reproducción natural está ligada al sexo y el sexo fue construyendo una infinidad con el amor o con cierto tipo de amor, entonces se configuró la idea de que el propósito del amor consistía en la procreación y continuidad de la especie. Como si hubiera algún vínculo directo entre la reproducción y el amor que, tanto en su justificación científica como metafísica y hasta metafísico-religiosa, dotaría de un sentido último al amor que lo desplazaría de cualquier lugar banal o pasatista. Platón, en el banquete, pone en boca de Sócrates la idea de que el amor garantiza la inmortalidad a través de la procreación. Tenemos hijos para ser inmortales, claro que igual morimos. Pero no se trata de una única ironía, no solo morimos, sino que claramente es incomprobable la presencia de algo así como el amor en el contacto sexual en aras de la reproducción. ¿O hay manera de demostrar que todos los hijos nacieron a través del fruto metafísico del amor, que como un ideal de fusión apostó a la inmortalidad del amor a partir de la transmisión de la estirpe? Y ni siquiera, ya que en todo caso resulta mucho más lógico pensar entonces la conexión entre sexo y reproducción. Podrá no haber amor, pero contacto sexual tiene que haber.
Contacto sexual que poco y nada tiene que ver con el placer sexual. Otro elemento del que puede carecer el encuentro para ser causa de la concepción. Y otra vez, y ni siquiera. Más allá de cuestionar la linealidad entre dos ámbitos, en principio autónomos, en sus supuestas intenciones, el amor y la reproducción, aun si encontráramos alguna vinculación entre ambos, los avances tecnológicos de los últimos años fisurarían de tal modo cualquier justificación, demostrando que cada vez menos resulta necesaria la reproducción natural a través del contacto heterosexual en la pareja. Las tecnologías reproductivas de todo tipo, desde las más antiguas hasta las de potencialidad inminente como la clonación, han descartado la necesidad del contacto sexual para la concepción de la vida. Aquí la deconstrucción, a través de una comprobación netamente empírica, posibilita la reinvención del amor al emanciparlo de un supuesto propósito metafísico. ¿Qué nuevas probabilidades podrán emerger al separar cada vez más al amor de sus yuxtaposiciones? Julia no se movió y me mantuvo la mirada. El cachetazo todavía me dolía. Me avergoncé, me había equivocado, me había creído invitado. Qué difícil que es el primer beso. O más, qué difícil. Qué situación que pone en jaque todo el sistema de consensos. Debería haber un acuerdo previo. Pero el contrato le quita al beso toda la emoción puesta en juego en la totalidad de sus variables. Riesgo, imprevisibilidad, adivinanza, intuición. Un acuerdo tácito no es un acuerdo, falta la palabra. La palabra performativa que sella la decisión mutua. Pero al mismo tiempo, la palabra desintegra la mitología del beso, que es beso, pero que también es todo un acontecimiento que ni empieza ni termina en el movimiento muscular de una lengua o en el intercambio de fluidos salivares. El beso no es beso, es el beso y sus circunstancias. Son las circunstancias las que hacen al beso. El beso es un emergente de una serie de circunstancias que delinean su irrupción. El beso es una erupción, la manifestación de un acontecimiento. Todo lo que importa del beso no es el beso. Por eso, si hay contrato del beso, no hay beso. Pero si no hay contrato, todo es contingente. Y puede no haber beso. Es que en realidad nunca hay beso. O mejor dicho, todo beso siempre es abierto. Indefinido, en movimiento, creativo. El beso nunca cierra. Es la constatación de un resto que resguarda la otredad. Los labios dejan siempre una endija, un aire, un llamado a la pesquisa, a la confrontación. Como siempre hay algo abierto, hay compulsa. Los labios que se buscan en una contrabatalla. No puede ganar nadie en el beso. Es retiro, encuentro tangencial. Labios que se prueban en una distancia nunca transgredida. ¿Distancia justa? ¿Hay justicia en el beso? Demasiadas variables que podrían resolverse con un contrato de mutuo acuerdo. Querido, ¿te parece que nos besemos? Sí, me parece. Mac, qué interesante. Sí, muy. No entiendo lo del amor como contrato. En realidad, no lo entiendo de otro modo. Si hay un vínculo, tiene que haber acuerdo. Por un lado sí, pero por otro lado se corre el riesgo de que el amor quede encorsetado en los lineamientos de un acuerdo que siempre privilegia más a uno por sobre el otro. No a uno de los dos en particular, sino a la mismidad por sobre la otredad. Los contratos son un resguardo a mi particularidad, diría a mi individualidad, un pacto que se genera dado el temor de que el otro avance sobre mí, o también de que me desestabilice. El acuerdo nos asegura como contrayentes de un pacto donde damos y recibimos amor, pero con reglas claras.
tan claras y tan reglas que del amor no queda nada. Ah, entiendo. ¿Es cierto que la racionalidad aquí prioriza la seguridad de un yo? Que entiende el amor como algo personal, algo propio del sujeto que entra en vínculo con otro sujeto de las mismas características. Y es cierto que así dicho y desplegado parece perderse todo el encantamiento de un amor cuya metáfora tiende justamente en dirección contraria. Todo eso lo entiendo, pero ¿cómo convivir con otro sin ninguna normativa? Hay un aspecto del amor que se mundaniza, se inmanentiza, se vuelve cotidiano y necesita reglas. El mito, luego, debe poder institucionalizarse en acuerdos concretos de convivencia. Obvio que hace falta el mito de la trascendencia, pero la clave es el contrato. Un contrato sin mito no tiene fuerza, y un mito sin contrato no se sostiene. La anarquía amorosa imposibilitaría el vínculo, o al sumo estaría sujeta a una casualidad azarosa. Insoportable. ¿Quién cocina hoy a la noche? ¿Quién lleva a los chicos a la escuela? ¿Por qué nunca coincidimos? En concreto, ponele que hay amor. ¿Cómo se pasa de esa sensación lumínica a la construcción concreta de una institución familiar? Me meto, perdón. ¿Se pasa? ¿Y si el problema está en creer que hay una continuidad, o sea, un puente entre lo institucional y lo existencial, o sea, el amor? ¿Por qué tiene que haberla? El gran triunfo del poder es siempre hacer pasar su necesidad como algo propio de las cosas, objetivar su subjetividad. Y si las instituciones vinculares vienen por otro lado y son más bien parte de una clasificación de instituciones de todo tipo, sociológicamente analizables y burocráticamente localizables, estamos hablando de matrimonio, ¿no? ¿Por qué no pensarlo más como un tipo de institución jurídico-productiva que enlaza seres humanos para la promoción de una sociedad de la producción y que hace del amor el mito necesario para que la institución se amalgame y se naturalice y funcione? Eso es justamente lo que me hace ruido. Si el amor es antes que nada, prioridad del otro, todo acuerdo es imposible. La ley y el amor son incompatibles. Incluso te diría que, al revés, la ley surge cuando no hay amor. Si hay amor, no hace falta. Ama y haz lo que quieras, ¿no? Totalmente. El amor y el matrimonio o cualquier forma institucional que reglamente el vínculo amoroso como dos fuerzas que en nombre de su representación se traicionan. Quiero decir, ¿cuánto expresa el matrimonio al amor? ¿Y esa representación es fiel, lo potencia, lo traduce o más bien lo recorta, lo encorseta, lo disuade, lo deflaciona, lo vacía? ¿Por qué de algo tan magnánimo, exagerado, sublime, podría pasarse su implementación práctica a través de una normativa que, además, excede cada caso en particular y se objetiva en el derecho positivo? Para mí el matrimonio está más cerca como figura jurídica de una sociedad sin fines de lucro, de una ONG o de una fundación para el bien común. Son dos esferas separadas, cada una con su propia lógica que sin embargo subsiste desde la ilusión del entrecruzamiento. Si hay amor no hay regla, porque la prioridad del otro banaliza cualquier normativa. Otra forma de la frase agustiniana la formula Nietzsche. Lo que se hace por amor acontece siempre más allá del bien y del mal. Pero si así fuera, ¿cómo se plasma un vínculo? ¿Cómo sería la pareja? No sé si pareja en el sentido tradicional, ya que con la deconstrucción del matrimonio podemos pasar a la deconstrucción de la monogamia. Les diría que hasta resulta más simple y menos provocativo cuestionar el matrimonio que la monogamia, obviamente. Epicuro planteó alguna vez este encuentro como el de dos viajeros que no se deben nada, ni dependen el uno del otro, que algún día se cruzan en un camino y recorren un gran tramo de este acompañándose. No hay contrato, ni apropiación, ni obligación, solo el compartir parte de esa marcha hacia la nada. En algún momento los caminos se bifurcan.
y cada uno sigue su propio rumbo. Lamentablemente no hemos sabido organizar los vínculos sino desde la norma. Salir de la monogamia para entrar en otros regímenes normativos es reproducir el esquema. Obvio que de por sí ya es una gran revuelta poder pasar a otros esquemas relacionales, pero la regla siempre se antepone. Aunque claro que no es lo mismo una regla institucionalizada que una regla de tribu. Pero la pregunta queda abierta. ¿Por qué necesitamos que el contacto siga la norma a tal punto que la norma termine de construir el contacto? La monogamia es mucho más que un vínculo afectivo, es un dispositivo de poder que ordena y conforma subjetividades. Es una aguja hipodérmica que establece las formas de relacionarnos con el otro, posesión, estrategias, cálculos, ganancias. Más que una relación de amor, termina pareciendo siempre un buen negocio. ¿Y entonces? No sé. Lo personal es político, ¿no? ¿No habrá que hacer del amor siempre una práctica política? Quiero decir, ¿no habrá que hacer del amor una práctica revolucionaria?